Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad estaremos hablando del libro A la cárcel, de nuestro amigo Ricardo Elías. No aplausos, pero para la música. Para que se graben los aplausos. Ricardo Elías nació en Santiago de Chile en 1983, es un bebé, ¿o no? Más o menos. Autor de Cielo Fosco, una novela que, como recién me estaban soplando, aún se puede encontrar. Cuento. ¿Qué? Una novela, mira, que son bonitas, pues, bueno. El público de ¿Dónde la no sé. Oh, sí, era bueno, yo lo leí hace rato. Sí. ¿Cuántos años tiene? 2014. O sea, los matemáticos. 5 años. 5 años desde aquí, por el interno. Y desde entonces hasta ahora. No hay algún intermedio. No. Publicado no. Publicado no. Y esto bueno, pues sigamos con para hacer la siguiente pregunta. Dice que tus textos fueron publicados en revistas literarias en Chile, Argentina y Estados Unidos. Recibió la beca de creación literaria del Fondo del Libro de Chile y fue ganador del 5º concurso internacional de novela Contacto Latino en Estados Unidos para poder publicar A la cárcel, Claro. que es lo que nos está convocando. O sea, entre medio de del libro de cuento anterior y esta novela, no publicaste nada que haya sido editado. Claro. Tú sigues escribiendo. Sigo escribiendo, claro, siempre. Es como un ejercicio de escribir para mí, por lo menos. Porque hay que siempre estar escribiendo. Y entre medio me gané un fondo del libro para hacer una novela que está lista, pero que no está publicada todavía. O sea, tenemos una primicia. Claro. Se viene una moda. Exactamente, es primicia. Que nos salga de acá. Que nos salgan aquí. Bienvenido, señor, adelante. Pase nomás, viene el público. Si viene llegando más público, le avisamos a la gente que nos está viendo. Ya no cabe nadie más, así que el próximo tiene que pagar. Está lleno. ¿Cuál es la idea de A la cárcel? ¿Qué te motivó a escribir esta cosa tan extraña, pero tan simpática a la vez? Esta cosa intimista de esta gente que... a mí me daba la sensación, y esta es obviamente una opinión personal, de que estos personajes podrían haber estado ubicados en otro lado, porque la historia era otra, no era la cárcel misma. Claro. La idea un poco era jugar con varias cosas. Me gusta como la imagen de la cárcel, como el concepto que todos llevamos en la cabeza de la cárcel. Porque esta cosa, aparte de la estructura del lugar, esta cárcel como mental, la cárcel, esta cárcel social en la que estamos como metidos también, esa imagen como carcelaria de cárcel. De encierro. De encierro, claro, de jaula. Y también me gustaba me gustaba también o sea, como que venía recopilando varias historias como que tenían que ver con lo carcelario también, por la vida. Así como porque conocí un profe que era profesor de la cárcel y que él me contaba historias de la cárcel, entonces como que fui recopilando cuestiones como que me empezaron a llevar hacia ese lugar. Y por eso es que finalmente lo puse ahí, como que me gustó como los personajes empezaron a cobrar vida en ese lugar. Entonces por eso es que como que se armó ahí. Y esa sensación de encierro, ¿tú crees que está representando algo más? Claro, o sea, en el fondo es como un encierro muy mental también. No solamente el encierro físico. Claro, es un encierro mental, un encierro, yo creo también como el tema de... yo lo llevo mucho como a la crítica social, ¿cachai? Como lo que uno ve, porque hay mucho de eso, ¿no? Como el punto de vista de cómo yo veo o cómo me planteo la sociedad, cómo la veo. Entonces, nosotros siempre estamos pensando como ciudadanos, o como estudiantes, o como chilenos normales, como personas, que tenemos que hay ciertos derechos que tenemos que tener y luchamos por ciertas cosas, pero como que es una cuestión que yo no le creo tanto porque es como una rueda que nos damos vuelta en la misma cosa y que nos salimos de una cuestión que está como encerrada. Es como una cárcel, en ese sentido. O sea, nuestra manera de ser, nuestra forma de ver, nuestra manera de pensar, las cosas que hacemos, todo tiene que ver con ese rollo de no salir. Por ejemplo, los mismos temas. Un ejemplo típico del cine. El cine que nosotros vemos acá es el cine gringo, el cine como norteamericano.
Entonces no salimos de eso, no tenemos... Hay cine en todas partes del mundo. Y cuando uno pregunta a alguien qué película te gusta, sale diciendo que los Transformers o Iron Man, no sé, lo que está dando en el cine de turno, y que son puras películas, pero por ejemplo Francia es una industria tremenda de cine, de tremendas películas. Suecia, ¿para qué decirte? ¿Cachai? Dinamarca, qué sé yo, India, bueno, India. ¿Cachai? Entonces como que vivimos en un mundo que nos mete en el rollo de la libertad, ¿cachai? Que nos mete mucho el rollo de la libertad. Pero estamos encerrados, y estamos encerrados también porque queremos estar encerrados, en puros conceptos. Nos encerramos en conceptos. Estructural. Claro, pero mental, o sea, estructural en todo sentido. ¿Cachai? En el amplio, eso creo. Y esa situación de llegar a la parte jocosa, esto de los dinosaurios, ¿de dónde salió? Yo me reí muchísimo. ¿Eh? Salí leyendo un libro de un escritor que se llama Rodrigo Torres. Lo que pasa es que, bueno, aquí en esta sala, usted, el señor televidente, nos está mirando, pero aquí tenemos grandes próceres escriturales aquí en esta sala. De hecho, debería estar conversando por otro lado, claro. Tenemos a Rodrigo Torres, por ejemplo, a Joaquín Escobedo, que está ahí, Emilio Ramírez, Carolina Navalón, Francisco Gatica, Mendoza, ¿sí? Entonces hay mucha gente, pero bueno, yo leí un cuento de Rodrigo en el volumen antecesor. Entonces cuando tenía esto en la cabeza, como el rollo de la cárcel, la soledad, el tema de los personajes, así como esta cosa como abandonada, entonces empecé a leer un cuento que se llamaba, creo que, ¿cómo se llama el cuento? Antecesor. Antecesor se llama el cuento. Antecesor. Que el tipo tiene hay un dinosaurio en la boca o van a una fosa a buscar uno, y me dio risa, no sé por qué me gusta, los cuentos de Rodrigo no son para reírse, pero me dan risa. Entonces, y como que lo vi y dije, sería divertido que unos presos, ¿cachai? En su búsqueda de libertad, que es la caricatura, ¿no?, del preso, porque eso lo ocupo yo como eso, que es como el túnel, es como la caricatura del preso, ¿no? Tú buscas preso en Google, ¿cachai? Dibujos de presos, sale un preso que vive en un túnel. Entonces, y que los buenos busquen y que se encuentren con cosas de dinosaurios. Entonces, como que se me empezó a cuajar la historia. ¿Entendí? Entonces, como que se empezó a dar de esa manera. Quizás si no hubiera leído el cuento de Rodrigo, se me hubiera ocurrido otra salida, otro rollo. Entonces, por eso. O sea, tú no tenías armado una maqueta, no. se iba escribiendo. Claro, o sea, Antes de escribir, va armándose como que yo creo que la obra se va armando en la cabeza, como se empieza a armar. Y después el paso de pasarlo a la hoja es un paso, ¿no? ¿Cachai? Pero la cuestión vaya armando en la cabeza hace tiempo. Esa es la estructura. Entonces todo lo que vais leyendo, como dice el gran Joaquín Escobar, todo lo que uno va leyendo y viendo, le sirve. Entonces, en este caso, yo leí el texto de Rodrigo y me sirvió para cuajar, pero dentro de la cabeza, antes del papel. Y después lo empecé a plasmar en el papel. Pero es como súper raro. Sí, pues. Es tan raro que cae bien. Claro. Da la vuelta y te termina gustando. Yo me metí en el asunto y había ratos en que te creía todo. Sí. Porque eran personajes como muy comentábamos antes fuera de cámara, que eran como muy escépticos. Eran unos, si bien tienen un lenguaje no tan típico, porque me imagino que dentro de la cárcel el lenguaje debe ser mucho peor de lo que aparece acá. Claro. Entonces eran como unos presos asépticos. Y esa asepsia se instaló tanto que les gustaba el cine, les terminaba gustando estar en la biblioteca, Claro. y aprendieron paleontología y uno se creía el cuento. ¿Te resultó? Claro, esa es la idea. Hablábamos con Francisco García Mendoza, que es un escritor también conocido, amigo de un amigo, y resulta que él me contaba de que el rollo de hacer pensar como una historia que de repente puede ser muy inverosímil, pues la gracia es como entrar en ese juego, porque por ejemplo esta cosa que se llama El planeta de los simios, ¿cachai? El planeta de los simios es un libro que habla de unos simios que ponen unos monos hablando. Es un absurdo, o sea, de principio es como una cuestión que no tiene por qué, ¿cachai? Pero tú no te o sea, si te enfocáis en el mono que está hablando, ¿cachai? Claro, nunca te va a, o sea, siempre te hace ruido ese mono hablando, porque los monos no hablan hasta donde sabemos, ¿no? Claro.
Entonces, pero resulta que la idea es como lograr, como tú dijiste perfectamente, es como lograr entrar en ese juego. De repente tú no entras en ese juego nomás, po, y no te va a gustar, o no es para ti la Y novela. vas a escribir una pésima crítica del uno. Por ejemplo. Pero si alguien como yo se dejó llevar, lo puede pasar muy bien. Yo Sí, creo pues, que tiene momentos muy hasta hilarantes, diría yo. Claro. ¿Lo pensaste así o Sí, resultaron así? mira, fue mixto porque es igual como la cosa hilarante, parece que según lo que me han dicho los vecinos, parece como que me van haciendo un poco natural. Me gusta trabajar con el recurso humorístico. Me gusta porque es difícil, lo encuentro, ¿cachai? Encuentro que, por lo menos para mí, es más difícil que el drama, ¿cachai? Que hacer llorar, ¿cachai? O generar algo así como denso. Entonces, me gusta trabajar el recurso humorístico y creo que de alguna manera me va llevando, o sea, puedo como hincarle el diente a ese lado y me va saliendo de una manera un poco más natural, puede ser, ¿cachai? Por ese lado, ¿cachai? Más que de repente otros temas que son más difíciles para mí, por ejemplo, la autoficción. Es muy difícil para mí se está quemando la librería. Muchos libros. La autoficción es como más difícil, ¿cachai? Pero igual me gusta la autoficción trabajarla porque como es difícil es como un reto. Entonces ahora estoy escribiendo una novela, ¿cachai? Que tiene mucha autoficción porque la autoficción como que no me es fácil y no me es tan agradable de leer. Entonces lo estoy escribiendo, ¿cachai? ¿Y lo estás pasando bien? A rato. A rato lo paso bien, ¿cachai? Entonces, por eso, entonces la respuesta a tu pregunta yo creo que es que, claro, está hecho de esa manera porque está pensado así el libro. ¿Cachai? No está pensado, yo no quería meterme en la caricatura del encierro, ¿cachai? Del compadre, del lenguaje coa. ¿Cachai? No era esa o sea, no va ahí, ¿cachai? No ese es el digamos, el punto, ¿cachai? Sí. Por eso tenemos a Gómez Morel. Por ejemplo, ¿cachai? Gómez Morel, ¿cachai? Y cuánta literatura. Hay una novela que se llama Cárcel, que es colombiana, fíjate. Fíjate tú, la chica que está allá, que se llama Cárcel y no sé de quién es, pero parece un colombiano. Claro, y tú veís la novela, la abres, ¿cachai? Y, o sea, perdón, nunca la he abierto, sino que veo la tapa. Y la tapa, puta, qué vergüenza hacer esto bien chiquillos, pero vi la tapa y salió unas manos en unos barrotes y dije, esto debe ser decadentísimo. No la he leído, estoy hablando de más. Pero caché que hay un rollo como decadente, como, claro, voy a encontrar con una cuestión, como, vi una reseña, eso sí, y que hablaba como del rollo, caché, del criminal, claro, pero eso está archi escrito en las novelas de cárcel, Marco, ¿no? Yo creo. Sí, acá también tenemos una muy famosa de Cárcel de Mujeres. Claro. Que ¿Eso es de cómo, Marco? No. De María Carolina Allende. Eso. Que es, Menos mal que está... Ahí fue el Papa una que cárcel. es durísima, es durísima un texto. Yo cuando me dijiste, oye, bueno, me propusiste el juego de hablar del libro, yo voy a tener que leer un libro de la cárcel, y te quería golpear, pero cuando lo leí, dije, bueno, esta es una excelente forma de hacerlo, esto es literatura. Esto no es una historia, no intenta ser una historia del interior de la cárcel, de los pobres presos, pero sin embargo ellos, dentro de los personajes, comentan muchas veces sobre eso. Claro. Tú igual tuviste que informarte un poco, bueno, más de lo normal, no un poco, no todo, pero meterte un poco en el cuento de cómo es el funcionamiento interno de los reos, o no llegaste a eso. Mira, yo no quería hacer una crónica, primero. O sea, no quería hacer justamente lo que se está usando mucho, que tú vas a escribir sobre, no sé, el zoológico y te metías a estudiar el zoológico, ¿cachai? No, pues no quería hacer eso. Quería como justamente trabajar un poco con el imaginario carcelario. Pero sí, como te digo, tengo un profe amigo que es profesor de la cárcel, entonces él me contaba historias. Me decía cuestiones que pasaban en verdad en la cárcel. Y las más inverosímiles, son reales, muchas, ¿cachai? Es una locura porque este profe mío... Ejemplos, queremos ejemplos. decía que, por ejemplo, que en la biblioteca de la cárcel, efectivamente, una biblioteca súper bien implementada. Y no entraba nadie, porque era un programa que lo publicitó el gobierno, ¿cachai? Para generarse, ¿cachai? Como logros, ¿cachai? Para que salga en la página web de la cárcel, ¿cachai? De los logros del gobierno. Y nadie entraba a esa cárcel, los libros estaban nuevos que los dan las universidades,
no sé, los DP, unos volúmenes, pero nuevos, ¿cachai? Plastificados, y que estaban ahí. Entonces ahí había un preso que lo tenían ahí de buena conducta cuidando estos libros, ¿cachai? O sea, como que si llegaba alguien para pintarlo y para limpiar, para barrer, pero no llegaba nadie, no entraba nadie, obvio. Entonces él, el profe castellano, entonces él iba y veía, se pasaba la tarde entera viendo los libros. Entonces cuando veía uno bueno, lo sacaba y se lo metía esta más se pierde de aquí, decía. Entonces lo metía a los bolsillos y el preso de buena conducta que estaba a cargo le decía, ahí tengo bueno, al preso. Y lo ponía en jaque porque el profesor preso, ¿cachai? Puta, entonces el weón decía, ¿y qué? Pues si esos libros están perdidos, pues mejor los leo yo, ¿cachai? Y es cierto, pues. Efectivamente, los libros esos que muchas universidades para bajar impuestos o empresas, para bajar impuestos, tiran libros a la cárcel para hacer una... Y eso ya es... Ahí te da una visión de cómo funciona Chile, que es lo más jocoso del mundo. Es un absurdo, ¿cachai? Entonces, eso es como lo que yo traté de plasmar un poco esa historia. Y no quise meterme como me ofrecieron una parte de amigos abogados, meterme como al meollo del carcelario. Yo no quería porque la novela no va ahí. ¿Cachai? No hay. Y si yo me hubiera metido ahí, eso es lo que pasa cuando uno se mete y como vivencia cuestiones, se hubiera ido por otro lado, hubiera quedado la cara. O sea, se hubiera ido por otro lado. Yo tratado, uno que siempre medio terco, tratar de mantener la línea que quería al principio, que hubiera quedado una ensalada. Entonces terminé la novela y fui a la cárcel. ¿Cachai? Entonces y ahí me di cuenta de que había cosas que sí, que calzaban y todo, otras que no tanto y las modifiqué un poquito, pero como dentro de... Siempre trabajando con el imaginario, porque lo que tú dijiste que es súper importante, ese rollo de la literatura, perdón, que es como que en el fondo el crear mundos, ¿cachai? La literatura clásica, el trabajar transformar la realidad, ¿cachai? Y crear un mundo nuevo y generar una cosa que, ¿cachai? Eso. No, hoy en día que hay muchos periodistas que escribe bien, no necesariamente acá, pero bueno, tiene que haber alguno también que excepciones. Pero eso no es literatura, es un periodista que escribe bien. Y tú querías hacer el ejercicio inverso. Exacto. Crear. La base es como... Una vez lo hablábamos con el amigo de un amigo que es escritor, Francisco García Mendoza, y hablábamos sobre ese tema de crear, tomando una cerveza y mucho vino, estábamos medio ebrios, y decíamos, puta, weón, qué lindo crear, weón, ¿sí? Vergonzoso. Pero hablábamos del tema de crear, ¿cachai? Cómo generar literatura creando, o sea, la creación, ¿cachai? Eso es como el rollo desde la base, o sea, de tener cero a crear personajes, mundos, universos, ¿cachai? No hacer una crónica. Y no hacer una crónica, claro. ¿Y lo de los dinosaurios? ¿Cómo llegaste a eso? Por el cuento de Rodrigo... No, ¿cómo llegaste a la parte de tener que hablar de las características del dinosaurio? Claro, a mí me gustó... ¿O me engrupiste también ahí? Igual hay grupo ahí. ¿Grupos de eso? Mira, a mí me gustan los dinosaurios desde que soy un cabro chico, sí. O sea, siempre me gustaban los dinosaurios, tengo ese ñoñismo metido. Ya no me gustan, maduré, pero igual siempre me gustaron y siempre como que me llamaron la atención los dinosaurios. Entonces cuando conecté estas dos cosas, ¿cachai? Ahí sí le puse un poco de rigor al tema porque quería hacerlo realmente que fuera de verdad. ¿Cachai? Que fuera de verdad la descripción. Entonces yo estaba como en ese tiempo en Buenos Aires y fui al Museo de Buenos Aires porque el museo de aquí lo más que tiene es un hueso de una ballena grande, que está muy bonito pero no tiene nada más. En Buenos Aires tenéis pues, no sé cuánto, el dinosaurio no sé cuánto, el dinosaurio no sé qué, ¿cachai? Entonces lo fui a ver y a sacar fotos y le pregunté al guía, ¿cachai? Que me explicara, ¿me entendés? Como que traté de hacerlo y viendo los portes, a ver si calzaba dentro de una celda, ¿cachai? Entonces ahí me preparé más para el tema paleontológico y como que descubrí o reconecté como cuando era chico, con ese gusto. Me mataste la pregunta siguiente porque yo realmente quería saber si el dinosaurio cabía en la celda. Sí cabía, pero en esa posición, o sea, con la cola enroscada y hacia abajo, ¿cachai? Porque estaba como hacia abajo y con la cola enroscada, ahí cabía, ¿cachai? Aquí yo la novela de los Castanacas yo creo que todos, porque son todos como muy amigos o cercanos, diríamos. ¿Algún comentario, alguna consulta? Bueno, el fan número uno. Sí, yo justamente quería hablar con... amigo, por favor,
Adelante. ¿Puedo pasar? Sí, pasa adelante. Estoy esperando todo el día a ver un esto. fan que yo De tengo. hecho, que la siempre- noche no podía dormir. Siempre me persigue, Hola, siempre hola, va. caballero Mucho joven. Siempre va todas las Richard, presentaciones presentación. mías. Tú tienes una foto que muestro en la cámara. Para que Aquí vean. está mi libro, no lo había. Y la foto de tu. Ah, te voy Por favor, ahí para que salga bien en la cámara. Y, Aquí está el libro. y él. Me está indicando. ¿Está bien, eh? No, que saqué eso para que Para veas. ver la... Para ver Ah, la- por favor. Eternamente, ¿qué dice? Eternamente 10. ¿Sí? Es- ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Está Es bien? una foto poco. Oli, güey, güey. Foto. Solo como cara de hueón, pero bueno, no importa. Claro, yo quiero... El- ¿Puedo dirigir unas palabras hacia tu persona? Breve, No sé breve. hacia ti o hacia él. Se dirige Eh, Rodrigo Torres Quesada. Por favor. Uy, llegué a escupir. Quiero agradecerte por haberme salvado la vida. Gracias a la cárcel pude dar mis primeras poluciones sexuales. Gracias a este libro, bueno, tuve que preguntarle a mi mamá cómo viene la gente al mundo. Gracias a eso pude descubrir el mundo sexual, humano. Ok. Muchas gracias. Claro. Adelante, gracias por haber Eso fue venido. todo, ¿eh? Muchas gracias por haber venido, por favor. Habíamos dicho que era como 15 minutos. Una persona Me preparé por nada. especial, digámoslo especial, porque él siempre está en mis presentaciones, un fan que tengo, el presidente de fan club, fan número uno, el único, o sea, el único fan. El presidente del fan club es el único. Bueno, pero, ¿Algún otro comentario? Perdón, Mario. No, no hay problema. Estoy informal, afortunadamente. Pero ya yo quiero los comentarios. ¿Alguna pregunta? Yo sé que tú leíste la novela aquí. La estábamos comentando. Haga algún comentario técnico, usted que es tan sabio en eso. Es que me quedo en blanco ahora en vivo. De ahí se me va a ocurrir algo. Después de la ronda final de preguntas. Ya. Aporto. Cuéntanos un resumen de la novela para los que no lo han leído. ¿Por qué deberían leer a la cárcel? Porque... Chuta, es difícil decir por qué. Véndete. La novela es una novela que yo creo un poco en lo que decía Borges sobre que el lector es hedonista, en el sentido de que uno cuando lee, ¿cachai? Como que tiene que disfrutar la lectura, como que siento que hay que reconectar al lector con ese disfrute de leer. Ese es como, es como la primicia o la parada en la que están varios escritores como contemporáneos, que me parece muy interesante, porque antes había una cosa como de hacer las cosas muy duras para que la entendieran algunos nomás y se sintieran inteligentes los que entendían, ¿cachai? Como toda una escuela así. Académica que le llaman. Muy claro, demasiado académica, y entonces alejaba a la gente de la lectura, po. La gente ya no lee porque no quiere, no, o sea, botar un libro y hacen como así, la gente normal, digo. Porque entre nosotros no nos leemos entre nosotros, pero es una cuestión súper obliguista, bueno. Entonces, en este caso, yo escribí esta novela pensando un poco en contar la historia que yo quería contar, pero que fuera algo como que yo quisiera leer también, ¿entendés? O sea, algo como que yo disfrutara, o sea, lo traté de escribir de una manera como que... Poniéndote en el lugar del lector. Claro, exacto, como haciéndose... Entonces, y la novela trata sobre unos presos que, para el que no lo han leído, sobre unos presos que por supuesto quieren escapar de este lugar, de esta cárcel, como todo preso, ¿no? Es como evidente en todo preso, y hacen un túnel, como todo preso también. Y al hacer el túnel encuentran una osamenta de un dinosaurio. Entonces empiezan a sacar esas osamentas y empiezan a armar este dinosaurio y se pierde como la línea principal y empieza la de armar el dinosaurio y de mostrarlo, porque empiezan ellos también a despertar con el tema del dinosaurio, que al principio no saben lo que es, cómo es el juego, y empiezan tratan de hacer despertar al resto también en ese conocimiento que está en, digamos, la caricatura del dinosaurio. Ese es como un resumen muy breve, digamos. Y el personaje que ingresa la información que genera. Mira, yo leí la novela antes de que fuera publicada, parece, ¿no? Sí. Y yo no estoy de acuerdo con la lectura de Spinoza, que en realidad, y no es por, digamos, explotar una cuestión así como polémica y nada, sino es porque, ¿qué vi yo la novela? Primero era una novela absolutamente humilde en términos de despojarla de esas pretensiones de los escritores chilenos y además que no cae en esa especie de eterno criollismo en que se encuentra la mayoría de la novela. Y otra cosa es que
tiene un humor que es bastante fresco y sorprendente. Y bueno, si así, la novela entretiene y de alguna manera tampoco tiene ese afán salvífico, por decirlo así, que le asignan todos los críticos a la novela. No, aquí no pretende decir, ¿verdad?, que hay una especie de visión paternalista de los presos, etc. No, es decir, de algún modo establece algo que no está en la novela, pero que de alguna manera lo sugiere, que es esa metáfora del mundo o de Chile encerrado y esa insularidad que nos afecta en todos los aspectos, y que no es casi como que no hay diferencia entre ese mundo de la cárcel y la experiencia social. Pero también está el hecho de que da la posibilidad de pensar que en esa existencia los sujetos no solamente se consumen por su realidad, sino son capaces de salir de eso y superar ese encierro de una manera mucho más humana. Y eso me parece que es algo que está ahí, que sin que uno quiera darle una función a la novela, ahí está. Entonces tiene elementos que están, digamos, ausentes de la novela habitual. El humor está ahí y funciona. La simplicidad y ese intelectualismo, o sea, esa caída en el intelectualismo de alguna manera está fuera del asunto. Y entonces, bueno, es una novela fácil de leer y eso hay que agradecerlo también. No sé si. Y sin embargo es una novela que también profundiza en ciertas realidades sin querer o queriendo, yo no sé cómo lo hizo ahí Elías, pero que sugiere, a uno lo deja pensando en términos de que si realmente los tipos en los centros penitenciarios o en cualquier lugar de reclusión son capaces de sacar la cabeza y constituir una comunidad y más encima interesarse y apasionarse por cuestiones así, bueno, vale la pena estar, digamos, en la cárcel. Sí, yo quería una pregunta un poco extra literaria, no tiene que ver con la historia. Que sea una cosa curiosa con la novela de A la cárcel, que Ricardo, siendo chileno, decidió publicarla en una editorial argentina. Y lo lógico hubiese sido que primero la publicas acá y después sale del país. ¿Por qué esa decisión y qué pasó con las editoriales chilenas que no se interesaron o no las mandaste? ¿Qué? Mira, que digo, ¿cuál es tu nombre? Es interesante eso porque como que lo que dijo el profesor Achim de la insularidad Toca con lo tiene que ver con eso y tiene que ver con todo lo que estamos hablando, porque nosotros tenemos, por ejemplo, el rollo de que se esté ahora recién hablando sobre los derechos de la mujer, que la mujer haya empezado a dar los años 50, ¿no? Sí. ¿Cachai? Esa como que insularidad mental, como no sé, por la cosa religiosa, que hasta hace poco, hasta hace unos años era el único país que todavía no se podía uno divorciar. ¿Cachai? Que hay un rollo como insular mental en este país que también es muy divertido, ¿cachai? Que también es como material. Pero uno se ríe para ver. o sea, sí, pues, exactamente. Es muy divertido. Claro, pero hay una salida. Entonces, por ejemplo, es que es muy divertido, no sé por qué que haya salido un presidente que estuvo, ¿cachai? Precioso un tiempo y después lo vuelvan a votar, sale de nuevo, no me quedo con cuidado. ¿A Lula? Hay que reírse, ¿no? Pero de más loca, una escritora que dice ganan los y después como por compromiso me dan el premio nacional. Claro, también hay mucho de eso. Entonces, bueno, y el asunto es que lo que decía Francisco es que claro, la cosa, este tema, de repente, no, aquí en la editorial chilena, que si bien yo en un par como que moví la novela, pero no me pescaron mucho. O sea, como que no, estaban editando otro tipo de cosas, ¿cachai? Otro tema, ¿cachai? Hay un rollo también de homogenización, que es lo que siempre yo discuto, pues, de que aquí en Chile no se edita terror, porque es muy difícil editar terror, ciencia ficción, fantasía.
hay otro, un thriller, eso estaba hablando, la verdad es que hay poca novela negra chilena, aparte de un par de autores, como que no se editan, hay editoriales en el mundo que se dedican a la novela negra, porque la novela negra, digamos, es súper rentable, o sea, una cuestión aparte. Entonces, ese rollo como de que se homogenice lo que se edita, claro, quizás a la cárcel no ocupo ahí, no ocupo ahí. Entonces yo busqué afuera, ¿cachai? ¿Qué es lo que yo le recomiendo a todos mis pares? Como salir de cruzar la cordillera, wow. Estamos de repente muy metidos acá, ¿cachai? Aquí como en una cuestión donde nos damos vuelta así entre nosotros, y como que es medio como un barro, como decía un director de cine, que decía que estamos todos metidos en el barro, así nadando en el barro, y como que es bueno salir afuera porque afuera la literatura tiene chilena, que aquí no tiene cabida, afuera tiene es muy bienvenida de repente, porque hay más temas, hay más, no sé, por el mismo Argentina, pero también en Colombia, también en México, también en otras partes. Entonces, a mí me pasó que me fue bien, que eso es muy curioso, que el premio Contacto Latino, que me lo dieron en Columbus, en Estados Unidos, yo decía cuando salió, yo dije, chuta, es como que pensaba yo que el humor que uno ocupa, porque el humor es muy local, ¿no? El humor es como que las cosas como humorísticas son más locales, ¿no? Como que uno... Pero no, era universal igual, como que, ¿cachai? El humor igual es universal, o sea, por lo menos el humor de la cárcel fue bastante universal. Y en Argentina, ¿cachai? Habían cosas que yo decía, que es la típica de los escritores también chilenos que dicen, mira, voy a poner, en vez de poner ¿cachai? En el texto voy a poner ¿entiendes? Para que el libro sea más universal, para que la gente en otras partes lo lea. Pero los argentinos me dijeron, a muchos chilenismos me dijeron que le metiera más la pata al chilenismo. ¿Cachai? No, pues si queremos chilenismo, como queremos esa pata, ¿cachai? No nos quites. Esa es la gracia, me decía. O sea, que el buen hable así como chileno, o sea, que tenga ese cuento chileno, porque se entiende, por supuesto, igual se entiende. Y hay una cosa identitaria. No es neutro, no es español. No, llevar una novela de uno chileno, de una situación chilena que pasa en un lugar chileno con actores chilenos y presentarla afuera en colombiano no resulta. No, tienen que hablar en chileno. Claro, entonces, pero hay mucho escritor que piensa que escribir neutro para que la novela salga. No, es un error, porque al final nosotros cuando leemos los argentinos, leemos al escritor argentino con todo su... Entonces, básicamente, por eso es que no sé si respondí, mira, la verdad me tanto, pero yo creo que sí respondí, ¿no? Pero no te dijeron no, sino que tú sentiste que la respuesta era como... No, si me dijeron no. Estamos publicando claro. en este momento... No, si me dijeron no, me dijeron que, mira, no, no sé, no tiene pata ni cabeza, no sé, la tía que dicen así como... Entonces, capaz que no hayan leído nada igual. Sí, porque hay muchos editores que leen así, que pescan el libro, leen así, leen el principio y leen el final. Dicen, ya, porque de repente tienen mucho que leer también, no sé. Pero igual es falta de rigor. En los argentinos, esta cuestión siempre lo voy a decir. El editor argentino, Marcos Almada, yo traté de pillarlo, para ver si había leído, ¿cachai? Y el weón lee, pero el compadre, un personaje, él sabía más de un personaje que parece que el Chusco, él sabía mucho más del Chusco que yo. ¿Así? O sea, me decía, este personaje no puede decir esto, ¿cachai? Este personaje no puede hacer esto, porque el Chusco es un weón que tiene esta psicología, entonces no puedes poner que haga eso. Tiene que ser un weón que trate al compadre como a la batalla del combo, ¿cachai? Entonces tú decís, claro, como que aprendí mucho, como que los buenos, por algo los argentinos son los maestros en la narración, en la narrativa. Como... Ahí se respondió la pregunta. Pero eso me lleva a mí a hacer otra pregunta. ¿Te gustó entonces el trato? Claro, porque uno aprende, sí, y es una experiencia muy rica porque aprendí, ¿cachai? Aprendí de tirar para adelante no te chaquetean, ¿cachai? Porque el chileno chaquetea, que también es gracioso eso, ¿cachai? A nosotros los chilenos nos gusta que el otro le vaya bien, entonces no nos gusta, no tenemos que chaquetearlo, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que escribe, como tú me pasó con otros amigos escritores cuando tú no sé, editores, ¿cachai? Dicen cosas así, como que no le digan que escribe muy bien porque si no se va a caer en la raja, ¿cachai? Así como me entendís, como que en el fondo el bueno respeta mucho que escriba bien, pero no se lo dice porque, ¿cachai? Le hace, no sé, no le dice eso, ¿me entendí? En vez de decirle, no, pues bueno, escribe y sigue escribiendo así bien, ¿cachai? Y potenciando su... Ya, pues, el argentino, por la manera de ver, de la manera
son italianos, ¿cachai? Como son italianos, yo creo, tienen esa cosa exacerbada afuera, esa cosa como, no es exacerbada, sino que hacia afuera, no sé, no intro, sino que extroversión. Son más como de decirte, no, bueno, puta, esta novela, ¿cachai? Está aquí, está, puta, tenés que tirarla acá, tenés que subirle aquí, este personaje, ¿cachai? No sé qué, dale, me acuerdo, siempre también hablo de tonterías, y con esto ya termino la respuesta. Es que había una vez que estaba en un bar, y con unos amigos editores, 2 amigos editores en Argentina, y 3 escritores. Entonces, y estábamos conversando y me dijeron de qué iba la novela que está escribiendo, que era esta. Entonces dije, no, yo dije como, típico que uno no quiere andar como hablando mucho de uno, entonces dice, no, de esto. Y me quedé callado. Y lo bueno es como que me decían, ya, pero ¿y qué pasa con...? No, es que este personaje, ya, pero ese personaje, ¿qué es lo que hace? Empezaron a preguntar. Y estuvimos hablando como 1 hora y media de la novela, güey. Pero había momentos en que yo no hablaba, sino que hablaban ellos. No, y que no sé qué. Pero que, che, si pones este personaje acá, ¿cachai? O sea, armándome la weá, dándome ideas de la novela. Esa weá lo encontré increíble, por lo menos yo no estaba acostumbrado a capaz que hay gente que sí, pero yo no tenía esa costumbre de escuchar eso, ¿cachai? Era como que ya paremos de hablar de esta weá y hablemos de otra cosa, porque sentía ya que estáis muy... Pero los buenos seguían y como de verdad armándote, o sea, no te preguntaron cómo estáis por cortesía, sino que querían saber cómo estabais y por qué estáis mal si estáis mal y por qué estáis bien, ¿cachai? O sea, querían de verdad... Es otra cultura. Es otra cultura. Entonces, eso es interesante y es muy rico. Y uno, yo creo que puede aprender mucho de eso. ¿Cachai? Que no te tienen para abajo. Claro. ¿Qué sentiste con Patricia Espinosa? ¡Chan! No, yo creo que no le gustó nomás. Hay gente que le puede gustar, gente que no le puede gustar, ¿no? Eso es la respuesta. Claro, sí. Ahora no va a andar diciéndole, oye, que tiene que gustar la weá, tiene que gustar, weón. No. Pero es que hay gente que no lo tiene tan claro. Normalmente nosotros, bueno, estas entrevistas contigo, pero voy a dar una experiencia mía que cuando yo le digo a la gente, mira, este libro en realidad no es ni bueno ni malo. ¿Cómo? Tú tienes que tener una opinión. No, yo tengo mi opinión, pero es mía. Claro. Tú me estás preguntando si este libro te podría gustar a ti. Yo creo que a ti te gustaría este libro, te gustaría por esto, pero el libro es bueno o es malo. Es que eso no es lo mío. Claro. Para eso está la Patricia Espinosa. Claro. Lo mío es, el libro me gustó o no me gustó. Exacto. Y si yo creo que te puede gustar a ti y le puede gustar a otro. Claro. Por eso partimos diciendo que esta es una novela muy entretenida. ¿Alguien más quiere comentar algo? A todo esto hay que decir que Patricia Espinosa, que, ¿cómo se llama? Puso un título que me encantó, que se llama... ¿Cómo era? Sí, era maravilloso. La frase Sino... Necio. ¿Cómo? Necio. No. No, sino... Necio era. Sino necio. No, si era más... Sino... infumable, no sé. ¿Cachai? Era bueno como así para ponerse el Pero incluso para segundo. varias frases de rimbombante, había otra que era la que estábamos comentando delante que era muy buena. Que... Sí, no, nefasto. ¡Sino nefasto! Eso, genial eso, que tiene una grandiosa simplicidad colosal. colosal. Una Claro. colosal simplicidad. Y es cierto, la novela es muy simple. Seco. Es muy simple porque se deja llevar, tú la puedes leer casi como una otra, mira, me leí el libro, ¿y qué te pareció? Bien. Pero si tú quieres ahondar, podemos ahondar. Claro, exacto. Es que yo que un poco esa era la idea, como también quizás como no... sí, la novela, quizás tiene que ver con lo mismo que estamos hablando, de que sea como... que sea entretenido, ¿no? Que no fuera... que hay muchas novelas así actuales que yo he leído, o libros, que son como... exageradamente complejos o complejizados. ¿Cachai? Como que hay mucha gente que le gusta escribir en difícil o hablar en difícil porque es más bacán, parece. Como que la idea es que fuera una novela que funcionara, que tuviera, que fuera una historia contada de manera clásica, ¿cachai? Eso es lo que yo quería, como algo así, que no tuviera como elementos, ¿cachai? Como puestos así, porque elementos sobrepuestos para generar una hueá más así como, ¿cachai? No sé, Metaliteraria. claro, no sé, exacto, ¿me entendés? Al final termina siendo distractores. O sea, sí, pues al final te ves el Porque distractor. aquí tú entras por una esquina, tú entras por otra, pero siempre lo estás pasando bien. Claro. ¿Sabes que me acordé también de una cuestión muy interesante? Que el primer acercamiento que yo tuve con lo que acabas de decir tú,
del público fue con Gonzalo León, que vino, tú caché que Gonzalo León es crítico literario ya. Entonces vino a presentar la novela en la Feria del Libro de Valparaíso y con la Paula Bricharoli, que es otra escritora editora. Y bueno, al principio yo no sabía si a Gonzalo le iba a gustar, porque Gonzalo es súper exquisito, ¿cachai? Súper así, muy complejo para su... Ya, pero afortunadamente le gustó. Y cuando estábamos en la presentación, yo me acuerdo, estaba que fue un poco el logro de la novela, sentí. Que estaba yo explicando no sé qué parte de la novela, y estaba Gonzalo ahí, y la Paula sentada al otro lado, y el editor. Y ellos dos hablaban acá atrás, y se acordaban de momentos de la novela. O como esa parte de no sé qué, así que esa parte es muy buena, o esta, ¿cachai? Como una película. Esa novela encontré que como que cumplí un poco con lo que yo quería en el sentido de generar una... De hacer lo mismo que me gusta a mí, que la literatura me haga a mí, ¿cachai? Que es como disfrutar la literatura. Comentar, pasarlo bien, ese es el rollo, que es como ese es el asunto, ¿cachai? Como entender, weá, y pasarlo bien, y como tú decís, como que voy a abarcarle diferentes puntos, y que también, ¿cachai? Pero sea un viaje, ¿cachai? Que sea, no sea un viaje pesado, sino que lo pase bien, o sea, es un viaje agradable de hacer. El que quiera tomarlo para pasar el rato, que lo pase. Y el que quiera buscarle la quinta pata al gato, Que se la busque. que la busque y que la encuentre. Exacto. Porque también se encuentra, porque hay unas disquisiciones sobre cómo lo mal que lo pasan los presos adentro, sobre la libertad, que son muy interesantes. Sí, y pasan así como un refilón, no te centraste en ellas. Me da la impresión que precisamente para no hacer este pie forzado. Exacto. ¿Cachai? O sea, cumplió la misión conmigo también. Sí, qué bueno. ¿Algún comentario? No. A todos los que nos están viendo, porque los que están acá ya casi todos la leyeron, les queremos recomendar a la cárcel de Ricardo Elías. Van a pasarlo muy bien, van a encontrar una literatura fresca, van a encontrar una historia novedosa para la literatura nacional, y que sin embargo no quiere ser academicista, sino que quiere llegar y que hagan lo que estamos haciendo nosotros, conversar de libros, que es lo que nos gusta. Oye, gracias. Una cosa, por favor, antes de hablar, que yo había traído para los presentes el Chocman, si puede repartir. El bono Chocman. El bono Chocman para todos los presentes, porque gracias por haber venido, te encargo que repartas, por favor. Porque es importante que la gente se vaya con un Chocman para casa después del evento. Yo creo que alcanza para todo. Gracias por venir, un aplauso para el Gracias por venir, chiquillos.